Documental Jesús de la Paciencia 2024. 284 años de Cofradía de Jesús de la Paciencia, 500 años de fundación de Quetzaltenango, visitas pastorales siglo XVII y los bordados en los cortejos procesionales de Semana Santa. Editores: Dr. Rudy Ixcaragua y Dr. Hugo López. Análisis e interpretación histórica de la ciudad de Quetzaltenango. La única ciencia que reconocemos, por consiguiente, es lo que llamamos ciencia histórica. Karl Marx y Friedrich Engels. Quetzaltenango, desde tiempos prehispánicos, ha sido habitado. Según la evidencia etnohistórica, antes de la colonización española, la sociedad precolonial existente en el altiplano se caracterizaba por ser organizada, avanzada y compleja. Poseía un sistema de producción avanzado, una sociedad urbanamente desarrollada. Su sistema político permitió el ordenamiento del territorio con características militares. Esta sociedad se encontraba en una etapa de cambios sociales y políticos debido al debilitamiento de su estructura patriarcal y a la conformación de un estado tribal, ciudad-estado. Esta transición, como cualquier cambio sociopolítico, enmarcaba luchas, rupturas, desajustes y desigualdades. Guzmán y Herbert, 1995-69. Dichas dinámicas no eran más que expresiones de evolución y no de decadencia o de atraso. La población de Quetzaltenango estuvo habitada por un pueblo mam, que llamó a la región Culajá. Es el nombre original del valle de Quetzaltenango, que significa garganta de agua, cuando fuera una ocupación del reino de los mames. Recinos, 1984, página 10. Al ser conquistado el valle durante el reinado de Tikal, siglo XIV, fue reconocido por los quichés con el nombre de Xelajú, que significa bajo los 10 cerros, por los 10 cerros que rodean el valle. Arriola, 1937, página 465. Recinos, página 145. Aunque algunos textos establecen el nombre como lugar de los 10 venados. Posteriormente, los nahual que acompañaron a los conquistadores españoles le dieron el nombre de Quetzaltenango, que significa en la muralla del Quetzal, lugar donde abundan los quetzales, o bajo la muralla del Quetzal. Al concluir las batallas por la conquista de Xelajú, el 15 de mayo de 1524, en vísperas de fiestas de Pentecostés o del Espíritu Santo, los españoles dispusieron nombrar al territorio Quetzaltenango de la Real Corona. De esta manera, el valle obtuvo sus dos nombres conocidos hasta la actualidad: Xelajú, en idioma quiché, y Quetzaltenango, en náhuatl, idioma de los nativos de México. Luego de la conquista española en Quetzaltenango, Pedro de Alvarado y sus tropas siguieron su camino hacia Salcajá, donde se estableció un campamento militar estratégico para mantener el control sobre la región quiché. Algunos estudiosos sugieren que debido a la importancia de Salcajá como ciudad-campamento, la ciudad de Quetzaltenango fue fundada en ese lugar el 15 de mayo de 1524, para luego ser trasladada a la antigua Xelajú 4 años más tarde. Otros historiadores apuntan que Pedro de Alvarado fue fundador de la ciudad colonial de Quetzaltenango. Sin embargo, no existen evidencias arqueológicas, etnográficas e históricas que documenten tal aseveración. Otros estudios sugieren que la ciudad colonial fue fundada por religiosos franciscanos el 15 de mayo de 1529 y por la denominación que se le otorgó, se le nombró la ciudad del pueblo del Espíritu Santo. Dicha denominación se debe en cierta forma
a que la antigua ciudad quiché fue conquistada en vísperas de las fiestas de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Gall sostiene que no puede precisarse la fecha de fundación de la ciudad de Quetzaltenango, existiendo como poblado indígena antes de la llegada de los españoles. Se puede considerar que se ha confundido el término fundación con el de asentamiento español, siendo ambas terminologías totalmente diferentes. El pueblo está asentado en un llano, junto a una ciénaga. Los vecinos de él y sus mujeres e hijos andan bien vestidos, limpios y aderezados, nos describe Juan de Pineda en 1594, Acuña, 1982, página 312. Sus naturales son de la nación quiché, muy aplicados al culto divino y al servicio de la iglesia. Es la cabecera del corregimiento de una población de 2.500 indios de confesión, entre hombres y mujeres, y 150 personas ladinas, españolas, mestizos y mulatos, y es uno de los poblados principales del Reino de Guatemala, agrega Fray Francisco de Suaza, provincial de la Orden Franciscana, en 1689, IGN 1985. Visitas pastorales, una fuente fundamental de consulta primaria para la historia de la Iglesia Católica, cofradías y hermandades. En la época de los carolingios, imperio de los romanos y de los francos, se instala en Occidente la institución de las visitaciones, en las cuales el feudo, acompañado por un equipo de administradores, jueces y curadores, visitan lugares lejanos de su sede principal para controlar la buena marcha de la recaudación de los tributos. A partir del siglo XI, estas visitas fueron otorgadas a los obispos para que ellos las realizasen en las provincias eclesiásticas bajo el nuevo nombre de visitas pastorales. Con la colonización de las Indias Occidentales, se introdujo allí este sistema de control. En América, las visitas pastorales podían ser realizadas por el prelado mismo o por medio de una persona encargada por él, llamado visitador, en atención a las dificultades casi insuperables impuestas por la exagerada extensión de sus distritos y trabajos, de modo que ninguna actividad eclesiástica debía escapar a la mirada atenta del obispo, gracias al fortalecimiento del papel de los obispos, a un control riguroso de la vida parroquial y exhaustivo tanto del clero como de los fieles. En definitiva, como dice el filósofo francés Deleuze, las sociedades disciplinarias eran máquinas extractoras de energía y las de control son extractoras de información. La importancia de las visitas pastorales coloniales, ya que ofrece una amplitud de estudio de distintos elementos. En primer lugar, se trata de manuscritos inéditos, hasta hace poco desconocidos, que contienen información detallada sobre la actividad misionera en la América colonial. Además, los obispos o los curas visitadores desempeñaban también funciones seculares, al registrar datos etnográficos como bajas o crecimientos poblacionales, la composición étnica de los asentamientos, sus costumbres matrimoniales y obviamente su vida espiritual, la adoctrinización cristiana, la edificación de nuevas iglesias, reformar monasterios y conventos, obras pías y el cuidado de los bienes eclesiásticos. La visita pastoral en la Iglesia de Guatemala. La obligación del obispo o el visitador tenía de comprobar el estado de los libros de sacramentos, confirmaciones. Ha dejado en ellos un rastro documental muy importante en los procesos de investigación dialéctica religiosa, política, social, demográfico y económico. Al mismo tiempo, las visitas pastorales, la realicen o no el obispo, les servirán para conocer mejor el estado material y espiritual de los obispados a su cargo como mecanismos de control y vigilancia. Al hacer un análisis de poder desde el punto de vista filosófico, podemos interpretar a Foucault refiriéndose al poder pastoral, a la analogía entre el pastor y la divinidad, rey o jefe, presente tanto en las antiguas sociedades orientales
Egipto, Asiria, Judea y en sociedades occidentales como la de tradición hebrea y cristiana. El pastor ejerce el poder sobre un rebaño más que sobre una tierra. El papel del pastor consiste en asegurar la salvación de su rebaño. Faucal, 1999, página 101, Poder Pastoral. De ahí, las visitas pastorales lleguen a constituirse como un importante mecanismo de control de la vida parroquial en todos sus aspectos, incluidos sus protagonistas, el clero y los fieles, por la jerarquía eclesiástica en una sociedad totalmente sacralizada, y también fue el cauce por el cual los decretos tridentinos, al menos en un cierto número de aspectos formales y pastorales, llegaron a la Iglesia de Guatemala, en este caso al curato del Espíritu Santo de Indios de Quetzaltenango. Visita pastoral a Quetzaltenango, siglo XVII. Estas visitas pastorales, en tiempos de la colonia, proporcionaban una comprensión más profunda de cómo la religión, la cultura y el poder estaban interconectados durante el período colonial, así como estas dinámicas continúan teniendo un impacto en la sociedad contemporánea de Quetzaltenango. En anteriores documentales hemos abordado las antiguas cofradías del curato del Espíritu Santo. En esta ocasión hablaremos sobre la ceremonia en la visita pastoral, 6 pueblos que componen esta doctrina y el cura doctrinero y sus coadjutores en la visita pastoral de 1740, que literalmente dice así: visita pastoral, año de 1740. A la doctrina y curato del pueblo del Espíritu Santo de Quetzaltenango, por el reverendísimo señor don Fray Pedro Pardo de Figueroa. Administra dicha doctrina la religión de señor San Francisco. Auto de llegada al pueblo de Quetzaltenango. En el pueblo del Espíritu Santo de Quetzaltenango, en 11 días del mes de marzo de 1740 años, a su señoría ilustrísima, reverendísima, el señor don Pedro Pardo de Figueroa, del Sagrado Orden de los Mínimos de San Francisco de Padua, por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Guatemala y Verapaz, del Consejo de Su Majestad, Vuestra Merced, Señor. Habiendo llegado a este pueblo el día de ayer, en procesión de la visita general en que va entendiendo, fue recibido el día de hoy en la puerta de la iglesia parroquial de él, por el reverendo Padre Fray Antonio de Mesa, de la regular observancia de San Francisco, guardián de este convento, para cuyo efecto está revestido con capa pluvial blanca y una cruz en las manos, que puesta sobre un altar, su señoría ilustrísima incensó y adoró, y de ahí fue llevado debajo de palio con cruz alta y cereales hasta el altar mayor. Y estando en él su señoría ilustrísima, cantó dicho reverendo padre guardián los versos y oración acostumbradas, lo que ejecutado, comenzó la misa y oyó su señoría ilustrísima, y acabada se revistió de amito, estola y capa pluvial blanca. Echó la bendición solemne al pueblo y procedió luego a la visita del sagrario, que habiéndole abierto, halló en él, debajo de cortinas y pabellón, un vaso grande de plata, dorado por dentro con su hijuela sobredorada, donde está una hostia grande y otras pequeñas, y habiendo su señoría ilustrísima adorado e incensado al Santísimo Sacramento, lo mostró al pueblo, y cantando el Tantum Ergo, que es la última parte del himno eucarístico Pange Lingua, escrito por Santo Tomás de Aquino, lo volvió a encerrar en el sagrario. Visitas pastorales, 1740. Otro punto de vista era la revisión e inspección de las huellas documentales de las cuentas de la cofradía que estaban registradas y autorizadas para su funcionamiento. También el de controlar los libros de bautismos, matrimonios y defunciones. Asimismo, exhibió, y su señoría ilustrísima vio y visitó 10 y 9 libros de folio forrados en pergamino, en que se asientan las partidas de bautismos, casamientos y entierros, pertenecientes a toda administración de esta doctrina y curato, y uno de confirmaciones.
Asimismo, exhibió, y su Señoría Ilustrísima dio y visitó 27 libros de otras tantas cofradías fundadas en las iglesias de esta doctrina y 4 hermandades de ella. Todo lo cual exhibió, y su Señoría Ilustrísima hubo por visitado y mandó se devuelvan a dicho reverendo padre cura el título, licencias y libros, y se proceda por mí el infrascrito secretario a recibir su declaración sobre lo que convenga. Así su Señoría Ilustrísima lo proveyeron, mandó y firmó, de que doy fe. Firma, Fray Pedro Pardo de Figueroa, obispo de Guatemala. Ante mí, Mayén Leal, escribano. Declaración del reverendo padre cura doctrinero, padre Fray Antonio Mesa. Su función era fundamental en tiempos de la colonia, ya que era el soporte espiritual de su rebaño. Significaba la máxima autoridad sobre ellos. En este caso le estaba encomendada la administración del curato, parroquia del Espíritu Santo de Quetzaltenango en 1740, siendo interrogado por el escribano, proporcionando una riquísima información etnográfica, crecimiento de la población, indicando el número de pueblos pertenecientes a Quetzaltenango, la etnia, la demografía de feligreses indios y ladinos, los reverendos padres que lo ayudan, el dominio del idioma nativo de la región y la suficiencia moral. Esto nos ayuda a entender parte de la vida colonial. En el pueblo del Espíritu Santo de Quetzaltenango, en 11 días del mes de marzo de 1740 años, yo, el infrascrito secretario, hace saber el contenido del auto antecedente al reverendo padre Fray Antonio de Mesa, cura doctrinero de esta doctrina y curato, y guardián de este convento. Primeramente, fuere preguntado de cuántos pueblos se compone esta administración, qué número de feligreses hay en ella, qué lengua se habla y qué ministros tiene que le ayuden. Dijo que se compone esta doctrina de 6 pueblos que son Quetzaltenango, Santa Catalina Sunil, San Pedro Almolonga, Santa María de Jesús, San Mateo y Cantel, que en todos hay 5.200 y 10.000 feligreses indios, y en esta cabecera 800 ladinos, que en todo se habla la lengua quiché y que tiene por coadjutores a los reverendos padres Fray Francisco Jiménez, Fray Joseph Meléndez, Fray Francisco Alba y Fray Miguel de Maeda, de su sagrada religión, todos examinados y aprobados en suficiencia moral y lenguas quiché, cachiquel y sutujil. Suele preguntado si se siente en su conciencia haber en esta doctrina y curato algunas cosas que remediar o algunos pecados públicos y escandalosos que necesiten de corrección. Dijo que no hay cosa ninguna que remediar, ni pecados públicos y escandalosos, y que comunicará a su Señoría Ilustrísima extrajudicialmente lo que tuviere que decir. Se afirmó y ratificó, dándole leída esta su declaración, y lo firmó conmigo de que doy fe, Fray Antonio Mesa, ante mí, Mayén Leal, escribano. El bordado en los cortejos procesionales de la Semana Santa de las cofradías, hermandades y asociaciones. El bordado es una de las artes santuarias más conocidas y más antiguas, que consiste en la ornamentación de telas como pana, terciopelo, con aplicaciones de hilos en oro y plata o sedas de colores. Este bello arte ya era conocido incluso antes de los romanos, quienes llamaban a esta labor como plumarium opus, por el parecido que tenía con las plumas de las aves. También la denominaban opus frigium, ya porque la obtenían del comercio con los frigios, quienes a su vez la traían de Oriente, o ya por suponerla de procedencia e invención frigia. Los bordados adquirieron importancia durante el Renacimiento y el Barroco, debido al nacimiento de multitud de cofradías, no solo de penitencia, sino de gloria y de santos, así como de patronas,
generalmente vírgenes en sus diferentes advocaciones. Las telas bordadas servían para vestir a Cristo y a la Virgen, y con los bordados mostrar la divinidad de ambos personajes. En siglos posteriores, los bordados dejaron de ser parte ornamental de túnicas y sayas para decorar las insignias más destacadas de cada cofradía. Los bordados guatemaltecos de Semana Santa tienen sus raíces en una mezcla de tradiciones indígenas precolombinas y técnicas de bordados traídos por los colonizadores españoles. Durante la época colonial, los textiles siempre han desempeñado un papel importante en la cultura guatemalteca y los bordados de Semana Santa han evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en una expresión artística y cultural distintiva. Desde una perspectiva antropológica, estos bordados pueden ser vistos como una manifestación de la identidad cultural y religiosa del pueblo guatemalteco, fusionando elementos indígenas y europeos en una forma de arte única. Podemos observar dos tipos de bordados que pueden realizarse bien a mano o a máquina. De realce, bordado que ofrece mucho relieve debido a un relleno de cartulina o de algodón que se interpone entre el hilo de oro o de plata y el tejido. De aplicación, se borda fuera de la pieza y posteriormente se cose sobre ella, siendo este de menor calidad que el anterior. La Semana Santa, el corazón del bordado en hilos oro barroco de la Cofradía de Jesús de la Paciencia en sus 284 años de cofradía. Semana Santa en Quetzaltenango adoptó una identidad en la que intervinieron artistas en las que figuraron bordadores, maestros, sastres especializados en la confección de ornamentas para Jesús de la Paciencia y Virgen de Dolores, estandartes e imágenes de los enseres que forman escenas divinas que se aprecia en Semana Santa, en las cuales las imágenes van en las andas en los cortejos procesionales que pasan por diversas calles y avenidas de Quetzaltenango. En referencia a la Cofradía de Jesús de la Paciencia, luce sus nuevas ornamentas en el traslado procesional el día Lunes Santo y el Martes Santo, día principal, elaborado por diversos bordadores locales y nacionales. A raíz de la celebración de los 273 años de recorrido procesional en el año 2013, se dan cambios, transformaciones y recomposiciones en la elaboración de las ornamentas. Aparecen bordadores de la talla del maestro Ramiro Gálvez, del taller San José Obrero de Santa Lucía, Cochumalguapa, del departamento de Escuintla, el cual da inicio a su don de bordador a los 16 años de edad. Actualmente lleva 60 años ejerciendo el arte. El trabajo que realiza es de gran magnitud, ya que cuenta con pedidos nacionales e internacionales desde Guanajuato, México, República de Guatemala, hasta llegar a Suramérica de Medellín. Entre sus obras realizadas se destacan las siguientes: Estandarte para Canal de la recordada Madre Angélica de Estados Unidos, Traje de Oro de la Virgen de la Coronación Pontífica, Traje del Centenario 400 años de celebración de la Sagrada Imagen del Rosario y las ornamentas de la celebración de los 273 años de recorrido procesional de la Cofradía de Jesús de la Paciencia de la ciudad de Quetzaltenango, año 2013, como en los años 2016, 2017, 2018, 2019. Entre otros de los bordadores destaca Luis Manuel Tobar, de Taller Bordados El Nazareno, conocido por sus diseños de túnicas y ornamentos utilizados durante las celebraciones de Semana Santa, sus creaciones con influencia tanto de la tradición indígena como la española, ubicado en Salcajá, del departamento de Quetzaltenango.
Iconografía de los bordados de la capa y toalla de Jesús de la Paciencia. En el diseño y aplicación del bordado de la capa y la toalla de Jesús de la Paciencia, es importante en su iconografía el simbolismo religioso y su significado. Los racimos de uva, que significa la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, o el símbolo de transformación de Dios en un ser humano. La hoja de parra, que van con las uvas, siendo un símbolo de la Eucaristía y la renovación espiritual y la búsqueda del perdón. El trigo, bíblicamente representa al pueblo de Dios, esparcido por todo el mundo, y desde el punto de vista espiritual, se refiere a la muerte y resurrección de Jesús. Corona de espinas, que simboliza la humillación, el sufrimiento físico que Jesucristo soportó en su camino a la crucifixión. Jesús de la Paciencia, su mirada tensa hacia abajo y orquestada por sus llagas. La corona de plata, espinas y heridas sangrientas en el rostro, sumergen al espectador en un sentimiento profundo y complejo que lo asocian a un Cristo martirizado, rostro ensanchado y regado por riachuelos de sangre. La frente es generosa y abundante cabellera, barba de filósofo y perfil delineado con extrema fineza. Los párpados y los labios a punto de murmurar una reflexión. Se trata de un Cristo ennegrecido, deformado y manchado de sangre, produciendo sensaciones profundas de dolor y dramatismo.